Así que hermanos, hoy vamos a hablar un poco de la libertad en Cristo, ¿sí? Quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué nos hizo libre Cristo? Del pecado. Esa es la mejor respuesta que usted puede dar, la mejor. Ya lo demás que usted pueda comentar sobre la libertad en Dios por medio de Cristo, ya eso es algo adicional. Por la mayor libertad que hemos recibido por medio de Dios en la persona de Cristo es que hemos sido libres del pecado. Amén. Fíjense algo. Yo recuerdo que cuando en su momento yo entrenaba y hacía ejercicio, y iba al gimnasio, me pasaba que luchaba mucho con el tema de que en un gimnasio, un ambiente donde está tan expuesto el tema de la belleza estética, donde todo es apariencias, 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 todo el mundo se compara y ven a los espejos y terminan teniendo, son comparativas de un estándar que nunca lograrán tener. Son estándares que nunca lograremos, los gorditos, los flaquitos, los fuertes, los que no pueden con tanto peso, los que pueden con poco peso, todos se comparan entre ellos. Pero yo me acuerdo que en el gimnasio me llegaba a pasar que a veces compartía con muchachos y muchachas y era inevitable para mí compartir el evangelio. Y llegaba un punto, incluso sentado entre las pesas, entre las máquinas, terminaba de entrenar y lo que hacía era predicarle. Y la persona pasaba que estaba llorando y era para mí un poquito complicado cómo manejar esa situación de predicarle a alguien en un gimnasio y que estuviese llorando. O sea, toda su debilidad, todo lo que esa persona va al gimnasio para entrenar, fortalecer, de repente se da cuenta que no sirve, que no funciona, que su apariencia es nada a los ojos del Señor. Que solamente Cristo es quien nos rescata, que Cristo es quien nos sostiene, que Cristo es la razón del creyente. Y esas personas, muchos, recuerdo que hicieron la oración de fe en su momento, llegaron a venir también a la iglesia, llegamos llegué a explicarles a muchos temas doctrinales en el gimnasio. Incluso recuerdo un muchacho que era adventista en ese momento, y él me decía, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo que, ajá, pero ¿por qué? ¿Y cómo te diste cuenta? No, es que se te nota que eres mi hermano. A lo mejor hoy en día hubiese tenido una conversación más larga con él, pero cuando Dios te comisiona a anunciar su verdad, es algo que debería ser natural, no ser tan forzado. Preocupante es cuando si somos cristianos, el evangelio no es notorio. Eso es preocupante. Cuando las personas ven, oye, pero no veo nada en ti diferente. ¿Cómo sé que eres cristiano si constantemente tu vida se maneja de una manera, no? Ahora fíjense, algo similar pasaba en la iglesia de Galacia, en Gálatas. Hoy mi prédica va a ser un tanto diferente, va a ser similar como a dar una introducción al libro de Gálatas. Va a ser algo así, donde voy a pasar algunos pasajes de cada capítulo, así que vamos al libro de Gálatas, téngalo cerca allí. Y fíjense algo, Gálatas es epístola que es escrita por Pablo, dirigida a una comunidad, quiero que lo imaginen por un momento, una comunidad, una iglesia donde se reunían tanto judíos que se habían convertido al cristianismo y griegos que se habían convertido al cristianismo. Todos convivían juntos. Y Pablo va, visita, ve a Jacobo, ve a Juan y a Pedro. Incluso Pablo decía, muchos no me conocían, pocos sabían de mi pasado, de mi persecución a la iglesia, pero ve en el primer capítulo, él sencillamente saluda, da gloria a Dios, pero Pablo tiene un interrogante. Todo el primer capítulo, hermano mío, fíjese, Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es Gálatas 1, versículo 6. Pablo anuncia, ¿acaso hay un evangelio diferente? ¿Acaso hay un evangelio que diferente al de Cristo, al de la cruz? ¿Acaso hay un evangelio que debe ser adornado o añadido a algo que acaso la cruz deja de ser suficiente para ustedes que están hablando sobre
distintos temas y entre ellos Pablo les dice que se habían alejado de la gracia, que se habían alejado de aquello que Dios le había dado. Y que hace una pregunta, hermanos que me escuchan. ¿Cuál será la diferencia entre gracia y misericordia? A ver. ¿La gracia es un regalo y la misericordia qué será? Ambas, tanto la gracia y la misericordia, son ofrecidas por Dios. La gracia tiene una razón de ser y la misericordia otra razón de ser. Le voy a dar un ejemplo. La misericordia, o mejor dicho, vamos a empezar con la gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo muy precioso, pero que no merecíamos. Algo muy precioso, algo muy cuidado, muy lleno de ternura, de amor, algo totalmente sacrificado. No lo merecías, pero Dios te lo da por gracia, por voluntad, como dice Efesios 1:6, a causa de un afecto que reside en la voluntad de Dios. Pero la misericordia es cuando Dios evita que se te dé lo que te corresponde. Es decir, a causa de nuestra culpabilidad, a causa de nuestro pecado, como cristianos todo el tiempo fallamos a la cruz. Todo el tiempo nos olvidamos de Cristo, todo el tiempo se nos olvida su preciosa y hermosa ley, como dice un salmo, no lo recuerdo, pero dice, toda la plenitud de tu palabra, toda es verdad. Toda la plenitud de la palabra de Dios, toda es verdad, toda es hermosa. Es algo en lo cual, como dice Josué 1:8, medita en ella de día y de noche. Y permite que el libro de la ley esté en tu corazón, en tu mente, todos los días de tu vida, para que andes en ella. Entonces, llega un punto que como cristiano, la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, debe penetrar mi corazón. Y Pablo, cuando llega a Galacia, a los Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es más, les dice, no es que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, pero les dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces le dice, ¿qué los ha seducido? ¿Hay algo diferente a lo que hemos recibido por gracia? Entonces Pablo inicia con esta conversación en Gálatas 1 por una razón. Y él pues se toma el tiempo e incluso dice en el versículo 7, no, el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Pablo dice, si hay un evangelio diferente al cual hemos visto en la cruz, predicado por los apóstoles, si hay un evangelio diferente a ese, que es por gracia, salvación dado por gracia, es decir, Dios nos salva por medio de la gracia, haciendo uso de la misericordia. Dios en un juzgado evitó que te tocara lo que te tocara por misericordia. Y además de la misericordia, por gracia, el fiador, el abogado por excelencia, Cristo paga tu condena. Es decir, misericordia, ok, no se te da lo que se te tocaba, pero viene la gracia, ahora quedas absuelto de toda culpa. Y Pablo le dice, pero ¿qué evangelio le están diciendo ustedes? Más adelante, Pablo dice sobre su perfil judío, cerca del versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pablo coloca un escenario. Dice, muchachos, yo era más judío que ustedes que son judíos. Era más judío que el propio Pedro. Era demasiado judío, amante de la tradición judía, amaba la ley, celoso, perseguidor de la iglesia. Coloca su perfil, ok, queremos pretender ser alguien en el Señor. Este es mi currículo, del cual no tengo gloria. Este es el currículo que yo hacía antes de perseguir a la iglesia.
sea, esto era hoy lo que tanto me gloriaba, hoy en día se ha vuelto mi deshonra y mi vergüenza. Por eso Pablo les dice, ¿cuál es otro evangelio que le están predicando? Es decir, Pablo les dice a los Gálatas, yo tuve un pasado de terror. Celoso de la ley, celoso de las tradiciones judías, pero totalmente cegado a Cristo. Tanto que tuvo que venir en Hechos 9, venir Jesús mismo en persona a predicarle a Pablo. ¿A quién perseguía a Pablo? ¿Y saben qué le dice Cristo? A los cristianos, a la iglesia. ¿Y saben qué le dice Jesús cuando se encuentra con él? Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, al perseguir a los pequeñitos del Señor, a perseguir al cuerpo de Cristo, perseguía a Cristo mismo. Tanto que Cristo se tuvo que presentar en persona, totalmente conmocionado, 3 días cegado, 14 años para su formación y se ha acreditado delante de los otros apóstoles. Tanto que Pablo se consideraba a sí mismo un abortivo, como un apóstol que no debió nacer, por no haber caminado al lado del Señor, por no haber tenido la dicha de estar en los pies del Maestro, pasar noches con Él y verlo crucificado. No tuvo esa dicha, que los otros apóstoles sí tuvieron. Pero aún así Pablo dice, hermano, no hay un evangelio diferente. ¿Quién lo está perturbando de la gracia? ¿Quién lo está alejando de lo que hemos recibido por don divino? Para dicha de nuestra salvación. ¿Quién está diciendo un evangelio diferente? Parece como extraño toda esta introducción de Pablo en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 hay un interrogante general. En el capítulo 1, ¿existe otro evangelio? Les pregunto, ¿existe un evangelio diferente al que Cristo anunció? ¿Sí o no? No existe un evangelio diferente. Tanto que aunque venga un ángel del cielo y te diga algo diferente, como ocurre con el Islam, que se le reveló a Mahoma, falso, anatema. Maldición sea eso, porque irrumpe la propia escritura de Dios, su santa palabra. Y Pablo les dice, no hay otro evangelio, el evangelio de la gracia. Es decir, no es por mérito. Cuando nosotros seleccionamos un trabajador para algún oficio, queremos un currículum, ¿verdad? Y es un oficio que debe tener mérito para calificar para ello. Pregunto, ¿ustedes tenían mérito para calificar a la salvación? En lo absoluto. Es decir, gracia. Dios nos da por gracia, por bondad, por piedad, por amor. Y usa la misericordia para evitar que nos condene o que nos castigue como de verdad merecíamos. Porque recuerden como dice Romanos 1, todos hemos sido destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Eso están leyendo la Biblia, qué bonito. Bueno, entonces fíjense, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo tiene una gran interrogante. ¿Acaso desecharemos la gracia? Esa es la gran interrogante de Pablo. Y fíjense, en el capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, vamos al capítulo 2 un momento. En el versículo 3 dice que estaba con Tito, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Miren lo que está diciendo Pablo. Hermanos, Tito era griego. Él no había sido criado como Pedro, como yo en el judaísmo, que hemos sido circuncidados, obligados por muchos años a practicar la tradición. Y Tito, un griego que para que pudiera trabajar conmigo entre judíos, fue obligado a circuncidarse. Entonces, lo obligamos y Pablo dice, estos hermanos que dicen conocer a Dios, introducidos en la iglesia de forma secreta, querían perturbar la libertad con la cual fuimos llamados y volvernos a esclavitud. Es decir, no, ok, Cristo es muy bonito, Cristo es muy hermoso, te salvó, pero hay que circuncidarse. No, pero hay que cumplir, hay que guardar el sábado. No, pero hay que cumplir la ley de Moisés. No vamos a desechar 2000 años de historia por la ley de Moisés. ¿Cómo vamos? Ok, Dios nos ha salvado por gracia, pero la ley hay que cumplirla. Somos judíos.
Y Pablo dice, ya va, ya va, ya va. Tenemos un problema. Y Pablo comienza a tener un conflicto con Pedro. Los dos grandes de la fe en ese momento. Pablo, el apóstol de los gentiles, tanto así que Gálatas le dice que es el apóstol de la incircuncisión. Es decir, Pablo el apóstol de los incircuncisos, pero Pedro el apóstol de los circuncisos, de los judíos. O sea, Pedro predica a los judíos y Pablo predica a los griegos y a los gentiles. Entonces, Pablo va, está con ellos compartiendo, ve que Pedro comparte el pan con griegos y gentiles, pero cuando se acercan los hermanos de la fe a la iglesia, que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, Pedro cambia su actitud. Pedro, es decir, no, se aleja, los echa a un lado y se acerca a los judíos. Y Pedro le dice, oye, ¿qué estás haciendo, Pedro? Pablo le dice a Pedro. Pablo lo exhorta. Y viene el conflicto entre Pedro y Pablo. Eso lo podemos ver en el versículo 8. Dice que, pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra señal para el compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, ambos habían sido llamados por Dios, ungidos por Dios para proclamar el evangelio. Pero ¿qué ocurre? En los versículos anteriores, Pablo escribe algo muy importante. En el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, va a Galacia, escucha a estos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, los escucha conversando y dice, no me importa lo que haya sido porque Dios no hace acepción de personas. Y nadie me aventajaba a mí en el judaísmo y no me glorío de eso. No me glorío de haber sido celoso de la ley. No me glorío de haber abrazado la ley mosaica y cumplirla con rigor y perseguir a la iglesia. No me glorío en eso. Porque Dios no hace acepción de personas. Y se lo está diciendo, ¿saben quién? A Pedro. Pedro, Dios no hace acepción de personas, ni tú por ser apóstol. Esa es la intención de Pablo. Pablo había sido tan trastornado y confrontado con la gracia de Dios en la cruz que decía, no hay otro evangelio, no hay nada que podamos entender más allá que la cruz. Cuando va a 1 Corintios 1, le dice a los corintios, hermanos, no fui a ustedes con palabras, ni sabiduría, ni filosofías, sino que procuré predicarles una cosa y es a Cristo crucificado. No les quiso predicar más nada. O sea, usted tenía muchas cosas hermosas, pero lo más importante es que aquel Redentor que fue a la cruz nos hizo libre del pecado. Puedes tener muchas situaciones bellas y complicadas en tu vida, pero si no tienes a Cristo, ¿de qué te vale tus vanas sutilezas y filosofías, rudimentos que con el tiempo se corrompen? Pablo está celoso, tanto en Romanos 8, 1 Corintios 1 y Gálatas, en decir una sola cosa, que nadie será justificado por la ley. Nadie será salvo por las obras. Por más que tú te intentes aferrar a una conducta honesta, no te va a hacer salvo eso. La justificación de Cristo por nosotros yendo a la cruz es tan inmerecida que por eso se tuvo que dar por gracia, para perdón de nuestros pecados, para justificarnos delante del Padre nuestras transgresiones, nuestro error, haber caminado constantemente en pecado, cayendo, y viene Cristo y nos levanta. Cuando una persona no tiene a Cristo, está sin capacidad de pelear, sin capacidad de levantarse y levantar el rostro delante de Dios, no tiene fuerzas para pelear. Pero como cristiano eres identificado porque estás constantemente en batallas y aunque caes, te levantas. Sin Cristo no te puedes levantar. Sin Cristo no puedes vencer. Sin Cristo eres incapaz de desprenderte de las cadenas de esclavitud que nos hace el pecado. Y Pablo se lo está diciendo a estos judíos en Galacia, hermanos míos, no seamos hipócritas. ¿Empezaremos en el espíritu y terminaremos en la carne?
Esa era la interrogante de Pablo en Gálatas. Fíjense como dice en el versículo 15 y 16. Estamos en el capítulo 2 ahorita. 15 y 16. Nosotros, es decir, Pedro, Pablo, éramos judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie va a ser justificado por cuanto a las obras de la ley. Ahora le hago un reto a un testigo de Jehová. Por ejemplo, todos los días ando en la autopista y todos los días al menos veo un accidente. Ves un motorizado desangrándose. Testigo de Jehová, te reto a que te bajes de la moto y le digas algo en 3 minutos que tiene de vida. ¿Cómo este hombre se va a encontrar con el Todopoderoso? ¿Cuál es el reto? ¿Saben cuál va a ser la respuesta? No pueden hacer nada. Ya depende de Dios, no tengo nada que hacer. Pero Dios quiere que el que peca viva y proceda en arrepentimiento. Que lo hemos estudiado en domingos anteriores. Entonces, hermano, ¿cómo este motorizado que está en el suelo, que está a punto de perder su vida, tiene 3 minutos que se está desangrando, 2 minutos de conciencia, qué le vas a decir? Tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, hay que guardar la luna nueva, ¿sí? Hay que celebrar al menos una Pascua, no. Somos justificados por la fe en Cristo. Se los vuelvo a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por más recto y honesto moralmente que tú te puedas apreciar, no es mérito delante de Dios. El mayor mérito lo hizo Cristo, aquel verbo encarnado, hecho hombre, yendo a la cruz por ti, y allí es que fuimos libres del pecado. Constantemente luchamos con bombas de humo que pensamos que somos esclavos a cantidad de cosas mínimas, pero lo que mayor nos asedia es el pecado. Lo que más nos separa de Dios, lo que más nos produce dolor, vergüenza, lo que más nos golpea en el alma, es que pensamos que si, hoy hice lo malo, déjame hacer lo correcto ahora. No lo voy a enmendar. Dios es bueno, es soberano, y por el afecto de su voluntad te ha llamado en el afecto de Cristo, como dice Efesios 1. Por el afecto del amado. El objeto del amor de Dios antes de que nosotros fuéramos amados en Él era Cristo, entregando a su Hijo unigénito. Hermano mío, vemos el amor de Dios en que entregó lo que Él más amaba. Si Dios hubiese entregado algo sencillo, ¿cómo sabemos que nos amaba? No, se entregó a sí mismo por nosotros para hacernos libres del pecado que tanto nos asediaba. Esa es la libertad del cristiano. Usted puede ahorita sentir dolor, frustración, necesidad, pero usted tiene una esperanza que es sobrenatural, que le permite tener alegría y dicha de que el día de mañana será mejor, porque ha creído un Dios que es verdadero, justo, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia. Porque aquel que lo perdonó, lo ha justificado. Porque aquel que lo ha justificado, lo ha santificado. Y aquel que lo ha santificado, lo ha glorificado para gloria suya. ¿Ven? Eso es evangelio. Entonces, Pablo dice, ¿qué evangelio le están diciendo entonces? El versículo 23, disculpen, entonces fíjense, el capítulo 3 de Gálatas, ya pasamos 3 capítulos, de una forma sencillita, ¿no? El capítulo 3 de Gálatas dice, entonces, ¿cómo vivirá el justo? Haciendo referencia a un pasaje por ahí de Habacuc. ¿Cómo vivirá el justo? Es la interrogante ahora de Pablo. En el versículo 2 nos dice, Gálatas 3:2,
Disculpen, a ver. Ajá, Gálatas 3. Ah, disculpen. Ajá, esa era interrogante, ¿cómo vivirá el justo? Pero Pablo hace una interrogante en el versículo 3. Gálatas 3:3 dice, esto quiero saber de... 3:2, disculpen. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención? ¿Por medio de practicar las obras de la ley, intentar ser honesto delante del Señor, o por el oír vehementemente la palabra de salvación? Como por ejemplo pasa por allí en Hechos 12, cuando Pedro tiene un sueño, ¿se acuerdan? Que vaya a la casa de Cornelio, un hombre que era muy bueno, piadoso, pero no eran judíos, eran gentiles. Y Pedro no quería predicarles, no, Señor, ¿cómo yo voy a predicarle para allá? Y él va y les predica. Y dice que en todos el Espíritu Santo de Dios se derramó. Y dice, mira, hasta los gentiles también reciben el Espíritu Santo de Dios, sellados por salvación. Pedro entiende, la salvación es para todos, no era nada más para el gentil. Y Pablo lo expone bellamente en Romanos 1, de que es el problema de la humanidad. O sea, no es solamente el judío, no solamente el griego, sino de todo hombre. O sea, por tanto dice, quien quiere que seas tu hombre, eres injustificable. No tienes forma de excusarte, eres inexcusable, es la expresión. Por tanto, hombre, quien quiere que seas tú, eres inexcusable. Romanos 2 dice más o menos eso. Entonces, hermanos, éramos incapaces de salvarnos por nuestros propios medios. Y éramos esclavos del pecado. Entonces, fíjense cómo dice Gálatas 3, en el versículo 10, del 10 al 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahora escuchen muy bien, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. Y que la ley, dice así el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos una cantidad de leyes, es decir, estamos confinados a cumplir la ley, pero a la vez encarcelados, incapaces de cumplirla, incapaces de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí presentes hemos pecado delante del Señor. Eso es garantía que lo hemos hecho. Todos los que estamos aquí hemos fallado terriblemente, abominablemente a los ojos del Señor. Y Dios, preveyendo eso, siendo omnisciente, conociendo nuestros corazones, Él nos amó de tal manera que entregó a Cristo su tesoro para que tú te aferres a la cruz. Ahora fíjense, si como cristiano estoy constantemente luchando, tengo peleas porque esa es la vida de un cristiano. Lucho porque amo a la cruz, lucho con mi carne, lucho con mis deseos, lucho con mis malos pensamientos, lucho con mi deseo ególatra de ser mejor que los demás para humillarlos, lucho con mis deseos de autosuperación, lucho con mi autopercepción en el espejo que no es lo que yo creo, o peor aún, pienso que soy mejor de lo que veo. Aún así Cristo te ha justificado. Ahora la pregunta es, si soy cristiano y lo que gobierna es el ego y la satisfacción personal, importándome un bledo las luchas, la pregunta es, ¿eres cristiano? Tampoco te vale la cruz, tampoco te vale el sacrificio por el cual fuimos libres. Como dice por ahí Hebreos 10, que aquel que peca deliberadamente no tiene parte con el Cordero. Fuimos libres del pecado, no nos volvamos a revolcar en lo cual Él ya nos ha perdonado y justificado. Y es un hecho. ¿Cómo vivirá el justo? ¿Por qué? Por la fe. La fe de aquel que se le iba a dar las naciones, como se le dijo a Abraham, fue por una promesa, para que todas las naciones fueran benditas en Él. Pueblo que éramos extranjeros, advenedizos, sin nación, totalmente corrompidos, Dios nos llama desde de los últimos confines de la tierra para adquirirnos como pueblo santo, real sacerdocio, escogidos por Dios
¿Cómo vamos a tomar en menos tan importante llamamiento? ¿Cómo voy a tomar en menos que Él me ha justificado de mis propias obras? Que pude haberme parado delante del concilio viviente y haber sido culpable y Dios me ha perdonado gratuitamente, por gracia. Esa es la noticia que hay que anunciar en el Evangelio a los que están afuera. Si tienes 3 minutos para predicar, va a ser suficiente que esa persona entienda que hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que está perdido. La buena noticia es que Cristo lo ha rescatado. ¿Ven? Amén. Eso no es motivo de gozo, por ejemplo. Amén. Entonces, fíjense, por ende, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe. Lo dice Habacuc, capítulo 13, perdón Señor si no me acuerdo del pasaje, lo dice Habacuc, después lo busca con calma. ¿Cómo vivirá el justo? Vivirá por la fe. Por ende, quiero que veamos en Gálatas 3, en el versículo 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro maestro, nuestro guía, como decir esas líneas en la carretera para guiarnos las señalizaciones, ¿sí? El semáforo, todo, así como la autopista está llena de señales, así era la ley, nuestro ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, ya no estamos bajo esa esclavitud que habla Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice una excelente, preciosa oración en Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no son esclavos, ya no somos venezolanos, colombianos, no. Somos uno en Cristo, comprados por precio de sangre, justificados por amor de aquel que se ha entregado por nosotros. Él era la luz de los hombres, como dice Juan 1, el verbo que anduvo entre nosotros. A los suyos vino y no le recibieron. Mas los que le recibieron les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, le dices esto, le estás diciendo a los Gálatas: hermanos Gálatas, yo sé que la ley es preciosa, es admirable, pero habla de la naturaleza de Dios, incapaz yo de cumplirla. Cristo vino y la cumplió. Es más, dice en Gálatas 4, Jesús vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley y la cumplió. Propio Gálatas dice. Es decir, hay un protagonista principal en todo el Antiguo Testamento anunciando a un varón de dolores que iba a cumplir la ley, iba a cargar su pecado sobre nosotros, iba a cargar nuestras dolencias, nuestra iniquidad. Y fue como oveja al matadero. ¿Sí? Qué precioso que Dios, desde el momento que hizo el mundo y hizo los confines de la tierra, ya había planeado la redención del hombre. No fue que se lo inventó, lo sacó de la manga, no, Dios ya había pensado tu nacimiento, tu concepción y tu salvación, tu redención, justificación, santificación y glorificación, porque Él es un Dios bueno. ¿Ven? Entonces, esa es la intención del Evangelio. El Evangelio es precioso, es la mejor noticia que podemos tener, que nuestro pecado inmundo ha sido lavado por el poder de su palabra y por aquel que ha derramado su sangre en la cruz. Y Pablo le decía eso a los Gálatas: hermanos Gálatas, de verdad, en serio, muy lindo que lo quieran cumplir, pero no hay judío ni griego. Somos un pueblo en Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Se lo está diciendo a hombres de fe. Probablemente habían hombres de alto nivel en su pasado en el judaísmo. Hay comentarios incluso que dicen que fue muy acalorada esta discusión en Pablo y Pedro, que tuvieron que separarlos porque a lo mejor incluso llegaron a agredirse físicamente. Hay comentarios que hablan de eso, porque claro, Pablo estaba indignado. Veía a Pedro: oye, Pedro, tú caminaste con el Señor. O sea, como vienen los de la, y dice así, Pablo es bien categórico: como vienen los de la circuncisión, te alejas de los gentiles y te pones a comer con ellos. Oye, no seamos hipócritas. Pablo le decía: Dios no hace sección de personas. Lo que fuiste en otro tiempo no me importa.
Dios no hace excepción de personas. Acepción de personas. Entonces, Pablo es categórico. Dice, oye, ¿qué vamos a predicar a Pedro? ¿Qué vamos a hacer entonces, Pedro? Por eso la carta está dirigida a los Gálatas, pero a Pedro. Es decir, corrijamos el evangelio que hemos escuchado de Cristo, para que ustedes vean que hasta esos hombres santos del Señor tuvieron momentos de flaqueza. Después Pablo explica por qué tuvieron ese momento de debilidad. Pero fíjense, no es que solamente es una acusatoria a los Gálatas. También les dice, hermanos, ustedes me trataron tan bien, tan preciosamente, que si ustedes pudieron haberse arrancado los ojos para dármelo, me lo hubiesen dado. O sea, Pablo reconoce que ellos de verdad lo trataron con amor. Me dice, me trataron como un ángel de Dios. O sea, eso es, de verdad, se sintió amado entre ellos. Pero hay una cosa. ¿Qué evangelio le están diciendo? ¿Ven? O sea, es muy precioso todo lo que están haciendo por mí. De verdad me siento amado por ti, pero de verdad hay un Cristo que fue crucificado y eso que tenemos que anunciar. Tito, que está conmigo, fue circuncidado y no tenía que hacerlo. ¿Quieren que volvamos a una esclavitud? Ahora fíjense, para que no se malinterprete, un cristiano, aunque vive por gracia, no vive sin ley. Es diferente. No es libertad, mas no es libertinaje. Es decir, como ahora la ley de Dios fue cumplida por Cristo, Cristo desciende a mi corazón y su ley es tatuada en mi alma, ya no en piedra, tatuado en mi corazón. Por eso es que usted desea no robar, no porque tenga miedo o quiera o tener más mérito delante de Dios, es porque ya está tatuado en su corazón. Ya no deseas al hombre o a la mujer de tu prójimo porque te dices, no quiero, yo quiero agradar al Señor. Por eso las personas, esa ley moral fue tatuada en nuestros corazones. Es más, Pablo bueno, ahorita se lo voy a comentar. Vamos a ir con calma. Entonces, por ende tenemos el hecho de que somos todos unos en Cristo, ¿no? Fíjense, en el capítulo 4 nos dice, entonces, ¿de qué nos ha redimido Cristo? ¿De qué nos ha redimido Él? Y hace una comparativa de que, fíjense lo que dice en el capítulo 4, entre tanto el heredero es niño, imagínense un gobernante. Ese gobernante tiene un hijo. Ahora, imagínate la condición de ese hijo. Ese es el que va a narrar Pablo ahorita. Entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Escuchen, entre tanto es un niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo que está también dentro de esa casa de gobierno. Dice, aunque ese niño sea señor de todo por el padre, ¿no? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre. Ese es el sello de Dios. Su Espíritu Santo, que habitó en nuestros corazones y que le dice, Abba, Padre, papito mío, mi Dios, heme aquí en total debilidad, incapaz de hacer las cosas bien, y tú en misericordia me recoges. Deseo hacer tu palabra, porque si no, me pueden aplicar Santiago, muéstrame tu fe por obras, ¿no? Y es verdad, mi fe da un resultado. Ese resultado es obediencia, gracia, amor, paciencia. Y Pablo no, es servicio. Y Pablo no lo olvida. En el capítulo 5 dice que las cosas cuales Dios aborrece, borracheras, adulterios, orgía, inmoralidades, y comienza a nombrarlas. Y después cuando dice las bondades de Dios, dice amor, paciencia, benignidad, y dice contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? Es decir, contra todo lo bueno de Dios no hay ninguna ley que pueda señalarnos. Por eso el amar a Dios y el ser justificados por Dios produce este resultado, cosas las cuales la ley no puede señalar.
Es decir, un amor genuino, verdadero y bondadoso. Entonces, tenemos entonces, ¿de qué nos ha redimido Cristo? De la ley. De la ley del pecado que está en nuestros cuerpos carnales, ¿sí? Entonces, este niño que narra Pablo, de que mientras es niño tiene que esperar su tiempo señalado para poder ser señor de todo, me recordaba a mi mamá, por ejemplo, cuando yo iba a la casa y digo, mamá, pero yo me voy a comer este refresco antes de la arepa. No, 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 señor, yo soy tu mamá y aquí en mi casa el refresco después. Y ya estando yo casado con mi esposa, mamá, pero ya yo me casé. No, 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 en mi casa usted es mi hijo. Y yo que, está bien. Porque así es, así son los padres. Es decir, que aunque yo estoy casado, con años ya con mi esposa, pero cuando voy a casa de mi papá es su casa y bueno, soy el niño, pues soy el pequeño y tengo que aceptar ese estatus. Así es la ley. La ley sin Cristo, sencillamente, nos ata, somos igual de neófitos que un esclavo, igual de pecadores, pero viene Cristo y nos liberta. En el tiempo señalado, como dijo que Dios el Padre envió a su Hijo, ¿sí? Ahora fíjense, en el capítulo 5, falta poquito, en el capítulo 5 dice un verso precioso, los primeros 3 versículos, dice que Cristo es la libertad. Miren esto. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. Y de Cristo os desligaste, se han desligado, los que por la ley os justificas, de la gracia habéis caído. Imagínense esa frase para ellos. Hermanos, lunas, días de reposo, ir al templo, purificación, guardar la ley, todo lo que tú quieras. Pero si te circuncidas pensando ser justificado por la ley, de la gracia has caído. Ya no eres copartícipe del deleitoso sabor de la salvación, que es en Cristo, que es por la fe. Eso es tan importante lo que significa Cristo para nosotros. Justificados, perdonados y libres del pecado. Parece una noticia hasta sencilla, pero imagínate no ser condenados al fin. Perdonados por amor, por gracia, ¿no? Y el capítulo 6 cierra con una frase ya interesante de Pablo. Dice básicamente, hagamos el bien. Bondad, amor, justicia, contra tales cosas no hay nada malo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Después Pablo explica un poco sobre la circuncisión y dice al final, dice en el versículo Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sean ellos al Israel de Dios. De aquí en adelante, como dice Pablo aquí al final, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mete Pablo pensando, estos están discutiendo por la circuncisión. Y mete Pablo un momento de locura, se desviste delante de los Gálatas, hermanos, miren mi cuerpo. Todo lo que he sido golpeado, azotado, apedrado, mutilado a causa del Evangelio. Y ustedes me dicen que una circuncisión en el prepucio es señal de pueblo de Dios. Por eso Pablo termina diciendo, no me molesten ya, miren mi cuerpo. En mi cuerpo llevo las llagas del Señor Jesús. Y lejos esté de mí gloriarme. Además lo dice. Pablo pudo haber hecho y terminado la discusión de esa manera, pero aún así
se toma el tiempo y lo explica. Fíjense algo. Por ejemplo, Romanos 6, 17 dice que somos siervos de la justicia. Se los quiero leer rápidamente. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos liberó del pecado. Además nos dice un precioso verso en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sellados por el Espíritu de Dios. ¿Y ahora usted quiere saber lo que dice Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios los liberare, serán verdaderamente libres. Hace años el pastor Valiente contaba una reflexión que hoy la entendí. Era muy sencilla ese momento y no la entendía mucho, me parecía bonita. Pero cuando leo todos estos pasajes la entiendo. Y la reflexión dice así: un niño hizo un barco de juguete, de madera, lo puso en el mar, en el agua, en el lago, y la corriente se lo llevó. Pasaron los años, ese niño pasando por una tienda, ve su barquito de juguete pintado, arreglado en una vitrina, siendo exhibido en una tienda para ser vendido. Entra a la tienda y le dice: señor, ese barco es mío, yo lo hice hace años, pero no sabía que lo tenía en la tienda. Dice: no, hijo, ese barco no es tuyo, y si quieres ese barco tienes que comprarlo y si tiene su precio. El niño, ya adulto, buscó el precio del barco, entró a la tienda y lo compró. Y cuando agarró el barco, lo miró y le dijo: ahora eres mío doblemente, porque te hice y porque te compré. Cuando el pastor Valiente dijo esa reflexión hace años, no la entendí, pero hoy en día entiendo que somos doblemente de Cristo, hechura suya y comprados por precio de sangre, totalmente libres del pecado, libres de la condenación, para gloria suya, porque aquel que nos llamó nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha glorificado. Le invito a orar. Amado Dios, gracias por tu preciosa y bella palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu inerrante palabra, Señor, por tu infalible palabra, Señor, la cual no contiene error y es perfecta, Señor, en cada letra y en cada tilde, Señor, y muestra la gloria de aquel que nos ha perdonado para gloria tuya, Señor. Gracias, amado Señor, porque nos has rescatado de la tiniebla, Señor, a tu luz admirable. Siendo esclavos, Señor, estando confinados a cumplir la ley, tú nos has rescatado para perdón de nuestros pecados, Señor, y nos has hecho libres, Señor, en un sacrificio en la cruz perfecto, pleno, totalmente glorioso, Señor. Y has descendido, Señor, a lo más profundo y ascendiste en gloria, Señor. Tú, Señor, fuiste acepto a los ojos del Padre, el cual dijo: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, Señor. Y estás a la diestra de Dios, Señor, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por no haber flaqueado, por no haber sucumbido, por haber venido a nuestro rescate, Señor, y hacernos libres del pecado y la condenación, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa iglesia.
Gracias, Señor, por el remanente de Dios, el cual tú has rescatado, Señor. Te doy gracias por todos los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor. Que el día a día luchamos, Señor, pero aún así nos paramos, Señor, confiando en las virtudes de aquel que nos llamó para anunciar, Señor, su gloria, su virtud, su amor, perdón y bondad que hallamos en ti, Señor. Porque hemos hallado misericordia, hemos hallado gracia, Señor, y tu precioso amor, Señor, el cual vemos en la Escritura, que ha penetrado nuestros corazones, Señor. Tú que nos has hecho y nos has comprado por precio de sangre, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno, justo, fiel, misericordioso, Señor, en cual habita toda la plenitud de la deidad, Señor, y nos ha hecho libres en aquel, el cual tú derramaste, ese varón de dolores, Señor. Gracias y perdón. Gracias, Señor. Gracias por rescatarnos del pecado, Señor. Gracias por rescatarnos de nuestra inmoralidad, de nuestro dolor, Señor. Y hoy podemos pelear confiadamente la buena batalla de la fe, Señor, y corremos con paciencia la carrera de la fe, Señor, teniendo esta nube de testigos alrededor nuestro, Señor, despojándonos de todo peso, Señor, que nos impide acercarnos a ti, amado Dios, para correr la batalla, para correr la carrera, Señor, y avanzar en pos del Evangelio, Señor. Te pido, Señor, también que a tu iglesia nos formes, nos infundas el aliento y el valor, Señor, para poder anunciar el Evangelio, Señor. Esta buena noticia de la cual tú nos has perdonado, Señor, que tú nos has justificado y rescatado, Señor. Ir a anunciarlo para que sean salvos, Señor. Para que ellos, Señor, escuchen la palabra que les dará vida y sus corazones sean saciados y sus lágrimas sean enjugadas, Señor. Señor, además te quiero pedir por los hermanos que estamos aquí, Señor, que llevamos dolores en el corazón, que llevamos luchas en el corazón, Señor, que hemos asumido la carrera y la batalla de la fe, Señor, pero las situaciones nos hacen sentir agotados y adoloridos, Señor. Te pido, Señor, que infundas de valor, que infundas de fuerza tanto a hijos como a madres, Señor. Que la soledad y la separación, Señor, sea motivo de gozo a causa de que tú habitas tanto en el corazón de los hijos y en el corazón de las madres, Señor. Asimismo te pido por los padres, Señor, por los hermanos que tienen familiares que desearían estar cerca, Señor, pero aún la situación los ha alejado, pero tú, Señor, que eres omnipresente, no te alejas de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permanecer con tu iglesia, por permanecer con la Grey Santa escogida, Señor, desde antes de la fundación del mundo para tu gloria, Señor. Afirma, Señor, a tu iglesia en la palabra, afírmalo, Señor, en las palabras de Cristo, las cuales producen vida eterna, y podemos creer confiadamente que hemos sido redimidos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este domingo que nos has dado, Señor. Gracias por este día en cual tu iglesia te honra, Señor, y creemos fielmente que tú has vencido. En el nombre de Jesús.